con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hace de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. De acuerdo al itinerario que hemos venido haciendo desde el Evangelio según San Lucas, Jesús llama a los apóstoles, estos primeros 4 que narramos hace 15 días, a quienes Jesús les ofrece llegar a ser pescadores de hombres, participar de la misión, compartir la misión con Jesús. ¿En dónde? Hace 8 días, el panorama que les presenta Jesús, toda esta gente, ¿no?, que hambrienta, esta gente que llora, esta gente maltratada, debilitada, marginada, ¿no?, que a los que Jesús llama dichosos delante de ellos, de acuerdo a la intención del reino de los cielos. Aquellos que pertenecen al reino de los cielos serán aquellos que harán que los que lloren rían, que los que tienen hambre queden saciados, que los pobres también tengan lo suyo, ¿eh? Entonces ahí, ese es nuestro territorio. ¿Cómo nos presentamos? Lo de hoy. ¿Cómo nos presentamos? Y es que, en realidad, de acuerdo a otro evangelista, San Marcos, Jesús envía a sus discípulos, ¿no?, para que también ellos, de 2 en 2, participen de la misión. Y les da poderes especiales, ¿no? Algo que en cierto sector de la iglesia entusiasma, que impongan las manos y curen enfermos, que si agarran serpientes no les harán daño, que si topan veneno no los matará, que van a expulsar demonios y a librar gentes, ¿no? Pero no es eso lo que Jesús en realidad está poniendo como tarjeta de presentación. Está dándoles herramientas para que se haga eficaz la tarea de anunciar el reino de los cielos. Pero la credibilidad de el que lleva esa tarea está ligada a lo que hoy hemos escuchado. Por eso dirá a sus discípulos: vayan a los pueblos, entren en una casa para quedarse ahí, de acuerdo a las reglas de la hospitalidad oriental, ¿no? Y si desean la paz que ustedes llevan en esa casa, y si en esa casa son amantes de la paz que ustedes les desean les hará provecho. Amantes de la paz, portadores de la paz para donar la paz. Ahí está, ¿no? Esta es la tarjeta de presentación: portadores de la paz. ¿Cómo?
Jesús lo dice ahora, no merece mayor explicación. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Pero es que ser portador de paz es ser también un tonto. Cuidado. Acordémonos que las enseñanzas rabínicas están ligadas también a figuras, ¿no?, que tienen una intención precisamente pedagógica. Claro que Jesús es realista, pero también el ser realista de Jesús, que lo hizo ver ese panorama doloroso de su pueblo, a los cuales entonces envía a sus discípulos como portadores del reino de los cielos, también se convierte en ese panorama de la escala de violencia constante en el hombre, ¿no? Esa escala de violencia que llega a ser precisamente tal vez la actitud más arrogante, más soberbia del hombre. Hace unos días, entre semana, leíamos desde el Génesis, ¿no?, el asesinato de Caín hacia su hermano Abel. Caín que mata a su hermano Abel. Obviamente un agregado a la narración de lo que es la creación y la introducción del mal en medio de la creación, que hace perder al hombre el diseño original de vida de Dios, y que entonces empieza el recorrido de la muerte en medio de la humanidad. Pues bien, esa tomarse en las manos la vida de tu hermano, ese abuso de apropiarse de la vida como algo propio y que precisamente es la más alta soberbia, es lo que en realidad podríamos llamar el verdadero satanismo, la soberbia humana. Y entonces ese agregado, porque claro, obviamente generaría confusión entre los fundamentalistas bíblicos, pues, y que también genera una visión delante de los científicos o historicistas de algo equivocado. Porque si Caín y Abel eran hermanos, eran varones, hijos de Adán y Eva, ¿cómo iba a reproducirse la humanidad? Pero estamos delante de una narración completamente posterior, que en realidad no tiene ninguna intención de mostrar una humanidad que tiene que ser propagada. ¿Por qué? Porque ya está hecho el tiempo en que Israel ya se ha establecido como pueblo. Prueba de ello es que Caín huye después de haber matado a Abel. Y entonces Dios le recrimina su crimen. ¿Y cómo es la respuesta de Caín? Caminar errante, etc. Y ay de mí, aquel que encuentre a Caín en su camino, matará a Caín. Bueno, pero si Adán, Eva, Caín y Abel, te soplaste a Abel, quedaste tú solo, ¿cómo puede haber otros? Es que estamos delante de una parábola. Y entonces está ya hecha desde un pueblo que tiene legislación, que tiene leyes. Y entonces en realidad no está íntimamente ligada a la creación, sino está ligada precisamente a una explicación. Es tal el mal que se ha metido en el hombre, que lo ha hecho apropiarse abusivamente de su propia vida y de la vida de los demás. El fratricidio, ¿no?, el asesinato de hermano contra hermano, ¿no? De eso se trata la narración. Y por lo tanto el origen de toda violencia, de todo crimen, el origen de esa escalada que nos tiene subyugados, a los cuales el reino de los cielos quiere dar una respuesta, la respuesta de la paz. ¿Pero cómo? Desde aquellos que se hacen discípulos de Jesús para llevar el reino de los cielos. Ellos son los portadores de la paz, nosotros lo somos. Pero para ser verdaderos discípulos de Jesús, entonces tenemos que empezar por acá, por esto, por esta identidad. Y miren, el rencor, el odio, el mantenerse en una actitud de enojo constante con respecto a otros, los resentimientos, ¿cuánto echan a perder el trabajo del reino de los cielos? ¿Cuánto lo echan a perder? ¿Cómo puedes tú, identificado con aquel que dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para ser discípulo de Jesús, cómo pretendes tú serlo si al final sigues rencorando, sigues con resentimientos, sigues odiando? Esta página es dura. Esta página precisamente podría ser volteada para leer lo que sigue, y lo que sigue también nos da palo dentro de 8 días, pero no nos gusta, porque nos pone delante de una actitud casi antihumana, y no es humana, y no es así. San Pablo nos recuerda hoy
lo que es el hombre terreno y el hombre celestial. El hombre celestial no es por fuerza el que ya vive en el cielo. Nosotros somos los hombres celestiales porque desde el momento de nuestro bautismo participamos ya de la vida del cielo de Jesús. Y por lo tanto construimos ese hombre celestial día a día para que alcance la estatura de Jesús. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Cómo? Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Ese es el camino de la perfección. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Y ese Padre es tan misericordioso, dice San Lucas, como también lo dice San Mateo, que es bueno con los malos y con los ingratos. O sea, no anda cobrándoselas a nadie, no anda siendo selectivo, no anda guardando rencores. El término ira divina, que a veces se utiliza en el Antiguo Testamento, cuidado, está más ligado a una visión humana, una forma de colocar a Dios en las actitudes humanas, que en realidad como Jesús lo presenta. Dios es misericordioso, no existe la ira divina. Y por lo tanto entonces, desde aquí, tenemos que empezar a ver que las soluciones que pretende dar el reino de los cielos parten de aquellos que la creen y la viven como experiencia personal. Y aquí no hay forma de poder decir que puede suplantarse con otras cosas. Como quiero guardar rencor y me gusta guardar rencor, que es lo peor, pues voy a trabajar en la parroquia, voy a estar en los grupos, voy a rezar más, voy a tener más devociones. No, nada suplanta la exigencia del trozo del Evangelio de hoy, nada. Porque es la carta de presentación, es la carta de presentación. Y quienes son portadores de paz es porque la tienen en sí mismos. Guardar rencor te quita la paz. Ser rencoroso es ser una persona sin paz, sin tranquilidad. Ser personas rencorosas son personas que no creen en la paz, por eso no saben perdonar. Porque antes de llegar al amor del enemigo, está el perdón al enemigo. Y obviamente, como hemos ya hablado acá, el perdonar también tiene sus grados en cuanto al efecto del perdón. Obviamente, estar delante del enemigo a quien amas, no significa amarlo con arrumacos y con sentimientos y abrazos y besitos. De acuerdo a Jesús, es esa disponibilidad del bien, que en realidad Jesús no está diciendo nada nuevo, pero lo está poniendo como una exigencia a sus discípulos. Ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Deuteronomio, a pesar de que Israel era un pueblo oriental muy ligado a la venganza, ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, ya tenía entre sus escritos ciertas cosas que invitaban a una actitud distinta. Por ejemplo, en el Deuteronomio dice: si ves al burro de tu enemigo caerse por el peso de la carga, no lo abandones. ¿Será que era más importante el burro que el enemigo? No sé, pero el asunto está, no seas vengativo, no seas vengativo. Entonces, si hay rasgos donde también Tobías ora al Señor para que le ayude a ser una persona que en realidad, en vez de desear el mal a sus enemigos, les desee el bien. Y entonces Jesús lo pone ya como mandamiento. Esto es un imperativo, no una propuesta. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. ¿Qué libertad podemos tener? Sean mansos y humildes de corazón como yo, y encontrarán descanso. Pero guardar rencores no nos da descanso. Ser rencorosos, guardar odios, resentimientos, no nos da descanso. Hay quienes vienen y me dicen: es que yo ya olvidé, yo ya volteé página. Ay, pero en la primera ya estás hablando mal de esta persona, en la primera oportunidad ya estás tirando las pullas, las chanzas, ¿no? Entonces no, mentira, no has dado vuelta a la página, sigues guardando rencor. ¿Cómo puedes ser portador de paz? Y entonces no es verdad, no has perdonado. Y además, el perdón en función personal es precisamente el camino de ese descanso que dice Jesús. Porque quien guarda rencor es aquel que ya sabe que esta persona le altera los sentimientos, le altera el día, le altera la salud, le da retorcijones de hígado, etcétera, ¿no? Apenas piensa en esta persona, apenas los ve. Entonces ya ni siquiera eres libre, ya ni siquiera eres dueño de ti mismo, te manejan. Y lo peor es que te manejan mal,
aquí hay mucha gente rencorosa en la parroquia, ¿eh? Tristemente. Mi compañero de formación, no guatemalteco, decía, la verdad es que deberíamos de tener un detector, decía, porque a los únicos a los que no deberíamos dejar entrar a las misas son a los rencorosos. Que entren todos los demás, porque todos los demás tendrían el chance de poder, ¿no?, reconciliar su vida, hacer su vida. Pero el rencoroso ha preferido guardar rencor y sigue llegando a la iglesia. Y son aquellos que alteran la paz, son aquellos que generan división, son aquellos que no buscan conciliación. ¿Cómo vamos a ser creíbles en medio del mundo así? Claro, nosotros no podemos ni debemos evitar que alguien entre aquí. No podemos prohibirlo. Esta es casa de Dios, casa abierta, casa de hermanos y hermanas. Pero precisamente por eso está la disponibilidad a descubrirnos hermanos y hermanas en esa intención de paz, ¿no? Y ahí porque entonces, cuando se habla del fratricidio de Caín y Abel en el Génesis, se habla precisamente de cómo en realidad podemos llegar a excesos delante de esa visión de enemigo mío. Y entonces se llega a excesos, posesión de la vida, porque empieza por el egoísmo, posesión de la propia vida, ¿no?, abusivamente. Mi vida es mía y hago con ella lo que quiero. No, un creyente no puede decir eso, porque Dios le ha dado la vida, que es distinto. Y por lo tanto, desde el descubrimiento de la posesión abusiva de su vida, obviamente, tarde o temprano, intentará hacerlo ante los demás, porque su dignidad ya no es la dignidad de hijo de Dios desde ese momento cuando se es egoísta. Por lo tanto, no puede ver la dignidad de nadie más. Y en Dios, ante los ojos de Dios, existe una única dignidad, la única que nos acomuna a todos. Y esa dignidad, que es la dignidad desde la creación, de ser imagen de Dios, es la que tenemos que respetar día a día. Por eso llega a tal extremo Jesús de invitarnos a todo ello, que Él mismo se identifica con el más insignificante de mis hermanos, ¿no? Y claro que tan fácil es venir los jueves de hora santa o hincarse aquí en horas santas, a encontrar a Jesús en la Eucaristía, pero qué difícil es verlo en el hermano y en la hermana. Y Él dice que ahí está, como en la Eucaristía, exactamente igual, lo hiciste conmigo. O sea, se está poniendo en un presente, en una realidad de identidad con la persona. Entonces, no es solo el bien que hacemos a los demás que le hacemos a Jesús. El mal que le hacemos a los demás, también se lo hacemos a Jesús. Y eso lo tenemos que tener claro. Por eso, vayan, ¿no?, y anuncien el Evangelio. Pero no se trata de un bla, bla, bla de predicadores, ¿no? No se trata de una relectura constante de la Biblia. Acordémonos que el pueblo de los Galileos se entusiasmaba con Jesús, porque desde Jesús ya no oían las mismas bla 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 de sus escribas y fariseos, ¿no? Este habla con novedad, este habla como quien tiene autoridad, y por eso se entusiasmaban. Las enseñanzas de los escribas y fariseos eran siempre las mismas, y a veces las enseñanzas de predicadores seguirán siendo siempre las mismas. Entonces, evangelizar es una actitud de vida, no una enseñanza de palabras simplemente. Y desde este punto de vista, me tienen que ver a mí amante de la paz, para poder donar la paz. Porque cuando Jesús pone estas cosas, al que te golpee una mejilla, preséntale la otra, al que te quite el manto, déjale llevarse la túnica, etc., parecería que somos invitados a ser tontos, a ser ridículos. Volvemos otra vez, la enseñanza de las metáforas, ¿no?, de las figuras. Jesús ve que la violencia en el hombre es una cadena. Pues hay que romper la cadena. Te hacen el mal, tú responde con el bien. Eso quiere decir, no te rebajes al mal. Eso generará una cadena constante de respuestas siempre ligadas a ese no dejarme, a ese mi orgullo, a ese no lo permitiré. Pero qué bien puede surgir de ahí, qué fruto bueno puede salir de ahí. Entonces, por eso pone estas figuras. Tú no te rebajes al mal, pues al que te haga mal, tú haz el bien. Esa es la regla, ¿no? Y por eso todo se deriva de ahí, ¿no? Y entonces, eso de que no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se le darán, etc.,
termina con una conclusión, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. La cadenita, ¿no? Si es una cadena de bien, se volverá una cadena de bien. Si es una cadena de mal, seguirá siendo una cadena de mal. Es que se nos hace tan fácil la tentación de juzgar, de condenar, ¿no? Se nos hace tan fácil hablar mal de la gente, difamar. Se nos hace tan fácil precisamente aprovechar la oportunidad que me satisface enfermizamente, porque es enfermedad, eso es enfermo, ¿no? Que me satisface de poder decir sapos y culebras de esa persona, de otra persona, porque en el círculo me dieron la oportunidad, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste. Pues bien, la carta de presentación del discípulo es la carta del amor. Hasta ahí llega todo esto, ¿no? Esto es el culmen, ese es el núcleo, ¿no? Y por lo tanto, es la pregunta de todos los días. No es si recé bien el rosario, si dice la liturgia de las horas, o escuché el audio del evangelio, ¿no? O si cumplí con mis devociones porque estamos en el mes de Santa Cucufata y entonces hay que poner sus candelas y qué sé yo, ¿no? Si no es si de verdad me identifico con el amor de Dios, me identifico con la mansedumbre de Cristo, estoy dispuesto a ir más allá de esos sentimientos enfermizos, egoístas, de rencor y de cobrármelas, ¿eh? Esa es la pregunta del verdadero discípulo. Esa es la pregunta que hace precisamente desde la respuesta que recibe, la intención de una vida. Tengo que mejorar, mejoro. Estoy bien, lo reconozco también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, pues vuelvo a repetir, que el amor obviamente estará ligado también a los círculos propios del amor. Hay círculos de afectividad, de sentimientos, de afectos, de gestos afectuosos. Un primer círculo en el cual yo soy libre y que yo elijo a quien dárselos. Pero el círculo de amen a sus enemigos está ligado a la disponibilidad de Cristo, ¿no? Ese hacer el bien, no importando a quién se lo hagas. Ese hacer el bien, no importando precisamente que esta persona te haya agraviado, te haya hecho algún daño, ¿eh? Aprenderá su lección desde el bien que tú le haces, pero no desde seguir echándole gasolina al fuego para seguir alargando una realidad que ya debería de haber terminado hace mucho tiempo. Y así es como en realidad, si no lo entendemos, llegamos a denigrar tanto la visión de la otra persona que al final de cuentas ya no vemos a Jesús en ninguno. Y miren todas las consecuencias que se dan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia cuando no soy capaz de ver la dignidad de Cristo en mi hermano y en mi hermana. Y pues ahora estamos delante también de ese dolor tan grande que ha hecho que ahorita estén en Roma, en el Vaticano, reunidas personas de iglesia, porque precisamente todos estos daños que se han hecho a la persona vienen de no tener una consideración de su dignidad y de reconocerlos como hijos e hijas de Dios. Y el caso de la pederastía en el clero, ¿no? Es precisamente gente que ha perdido la fe, gente que ha perdido su identidad de Cristo y ha perdido ver a Cristo en el otro. Por eso no lo ha respetado. Pero eso no solo ahí, también dentro de la iglesia hay muchas pasiones que hay que ir apagando en cuanto precisamente al triunfalismo, en cuanto precisamente a esa maña de destacar, al protagonismo, que a veces implica tener una conciencia de un yo más alto que el de los demás, de tal manera que también resulta ser un arma de competencia, donde en realidad lo que se busca es el yo, ya no a Jesús, ya no el reino de los cielos. Bueno, tenemos tanto que hablar de esto, pero no es tan difícil, gentes. Esto no necesita de exegética bíblica, que la raíz griega, que la raíz hebrea, dejémonos de cuentos. Muy claro, es clarísimo, es clarísimo. Solo nos toca revisar la conciencia y revisar día a día si de verdad nos identificamos con el Evangelio de hoy. Vamos a confirmar nuestra fe.